El día de hoy tenemos nuestra asamblea número 834, que es de carácter solemne. Esto debido a que la estamos realizando en el mes de nuestro aniversario. El día de hoy tenemos 4 puntos en nuestro orden del día, siendo el primero la apertura de la asamblea, el segundo la lectura y aprobación en su caso del acta asamblea anterior, el tercero y el punto más importante de esta asamblea, que es la videoconferencia 30 años de los nuevos pesos, y el cuarto punto va a ser tribuna libre. A todos los que nos están acompañando y sobre todo en el punto 4, les voy a pedir de favor que si tienen alguna duda numismática en lo general, pero sobre todo preguntas en específico sobre nuestra convención que se va a realizar a partir del miércoles de esta semana, se queden atentos a este momento en el punto número 4 para que empiecen a escribir las preguntas y se puedan resolver las dudas que se tengan al respecto. Muy bien. Continuando con nuestro orden del día, les voy a pedir a todos los socios presentes que obviemos el punto número 2 y lo aprobemos de facto, es decir, la aprobación del acta de la asamblea anterior. Si algún socio no estuviera de acuerdo en la lectura y la aprobación de dicha acta, le pediría de favor que lo manifestara. De lo contrario, lo daríamos por aprobado, esto para darle mayor tiempo a al punto más importante de nuestra asamblea, que es nuestra conferencia. Voy a revisar que no haya ningún comentario en contra. Y confirmando de que no hay nadie que esté en contra de la aprobación de la acta de la asamblea anterior, esta se da por aprobada. Para dar entonces paso al tercer punto de esta asamblea, que es la videoconferencia 30 años de los nuevos pesos. Permítanme comentarles de que precisamente con esta conferencia estamos arrancando también la parte cultural de nuestra semana en conmemoración de la Convención Numismática número 74. Esta conferencia no solamente es parte de nuestra asamblea mensual, sino también es una de las partes más importantes de nuestra agenda cultural en dicha convención. Esta plática se está realizando específicamente por nuestra convención, que también está conmemorando los 30 años de la reforma monetaria de 1993 a 2023, que va a ser impartida por una persona que es muy conocida y muy querida por la mayoría de las personas que tienen años con nosotros y también muy apreciada por los nuevos socios. Me refiero al maestro Pablo Alejandro Casas Rábago. Seguramente ya todos saben quién es, pero permítame comentarles algunas cosas del gran currículum que tiene nuestro compañero. Él trabaja en Banco de México como abogado gerente en la dirección de disposiciones y dirección central. Además de trabajar en Banco de México, y para enfocarnos en su aspecto numismático, Pablo Casas fue nuestro anterior presidente. Muchos de los beneficios y de las grandes ventajas, grandes logros que se ha logrado en la Sonumex se deben al inigualable trabajo que realizó Pablo Casas como expresidente anterior a esta presidencia durante 4 años. Por 4 años estuvo empujando muchas de las iniciativas de las cuales estamos gozando hoy, toda la comunidad numismática, la apertura en redes sociales, el crecimiento a más socios y a lugares más lejanos, las aportaciones y los alcances que logró la Sonumex de unos años para acá y sobre todo con más fuerza en los últimos meses, en mucho se debe al gran impulso, la dedicación y el aporte que realizó Pablo Casas Rábago, puesto que estuvo realizando por 4 años, pero previo a ser presidente por esta temporada, ya había trabajado en la mesa directiva en diferentes puestos, por ejemplo, como delegado de promoción. Actualmente es nuestro secretario general. Pablo, muchísimas gracias por esta asamblea, por esta conferencia que nos vas a realizar. No te quito más tiempo. Aquí tienes a tu público. Muchas gracias, sí, por esa cálida bienvenida. Sin duda, pues agradezco todas tus palabras y pues creo que compartimos el cariño por la Sonumex, ¿no? Y por el trabajo desinteresado en pro de la difusión de la numismática nacional. Y pues bueno, para no tomarme más tiempo en esta parte,
voy a compartir pantalla. Listo. Muy bien. Creo que ya pueden ver todos mi pantalla. Es correcto, la vemos perfectamente. Muy bien. Gracias, Sid. Pues como les comentaba, Sid, la idea justo de nuestra convención numismática en septiembre es conmemorar los 30 años de la reforma monetaria, que algunos podrían debatir que no fue una reforma monetaria, de los nuevos pesos. Esta reforma que derivó en una sustitución de la unidad monetaria que había tenido México formal e informalmente desde el siglo XIX, cuando se abandona el esquema virreinal de reales y escudos. Y el enfoque de la plática, a mí me gustaría precisar que no necesariamente es un análisis de las piezas como tal, de los nuevos pesos, ni de las piezas que se pusieron en circulación posteriormente, los tipo B y las tipo C, ya que pues creo que hay mucha bibliografía sobre ese tema y no me gustaría enfocarme en temas que ya todos conocemos y que pudieran ser reiterativos. Entonces, el enfoque de la plática es justo qué pasó detrás de los nuevos pesos, por qué llegamos a esa situación, cuáles fueron los trabajos preparatorios, cuáles fueron los trabajos que se impulsaron al interior de las autoridades financieras, en específico Banco de México y la Secretaría de Hacienda, y todo la campaña que hubo detrás para lograr que la gente entendiera y recibiera esto. Pensemos la época en la que estamos viviendo. Estamos hablando de los años 90, principios de los años 90. No tenemos esta inmediatez que tenemos el día de hoy con las redes sociales y con la conectividad en todo momento. Entonces, la idea es justo eso, explicar qué pasó, cómo fue que llegamos a la necesidad de unos nuevos pesos y todo lo que se realizó para lograr implementar esta medida monetaria. Les decía yo, ¿cómo fue que llegamos a los nuevos pesos? Bueno, entre los años 80 y los años 90, la inflación que vivió México fue en promedio del 45.2%. Es una inflación muy elevada. Incluso en febrero del 88, esta inflación llegó al 179.7%. Imagínense un crecimiento de los precios con estos porcentajes anuales, mensuales. Por supuesto que resulta imposible en algún momento empezar a manejar, o bueno, continuar manejando las cifras, la contabilidad, los precios, todo esto pues empezaba a complicar. Y el gran problema era que todavía no se lograba una estabilización o un control como tal de la inflación. Este impacto, pues por supuesto lo veían reflejado todos los ciudadanos en los precios de todas las mercancías, de los bienes, de los servicios, que día con día se encarecían. Y obviamente era necesario emitir continuamente nuevos signos monetarios con un valor facial en constante aumento para facilitar las transacciones. Recordemos algunas de las piezas que circulaban en los finales de los años 70, principios de los años 80, y estamos viendo, por ejemplo, este billete de 500 pesos, ¿no? El billete de 500 pesos, que en algún momento era un billete de un valor elevado, pues bueno, por la inflación, su poder adquisitivo se fue reduciendo. Y por supuesto, estas medidas de seguridad que tenían los billetes de alta denominación, como 500 o 1000 pesos, pues fueron desapareciendo, ya que resultaban irrelevantes en comparación con su poder de compra. Aquí vemos una comparación de cómo era el billete en 1979 y cómo era ya en 1984, en donde vemos cómo desaparece la marca de agua y se extiende el diseño a donde estaba la marca de agua, aparecer la palabra pesos, eliminarse, por supuesto, esta marca de agua, se cambia por un diseño geométrico, y esto pues lo vamos a ver en muchos de las denominaciones. Incluso denominaciones que salieron con posterioridad a las que todos conocíamos que eran 1000 o 5000 o 10,000 pesos, como esta que ya resulta de un valor facial muy elevado, 20,000 pesos, también se vieron impactadas por la inflación. Entonces, vemos aquí el billete cuando recién salió en 1985, igual, tiene su marca de agua del lado izquierdo,
Pero ya para 1989, tan solo 4 años después, ya había desaparecido la marca de agua y se había extendido el paisaje, porque ya no era necesario, ya no tenía sentido que este billete tuviera una marca de agua, ya que su poder adquisitivo pues se había visto impactado. ¿Y hacia dónde? ¿Cuál es la segunda etapa cuando esto empieza a afectar los billetes y las monedas? Pues la desaparición de billetes y la conversión de esa denominación en moneda metálica. ¿Por qué? Pues porque la moneda metálica tiene una vida útil mucho más elevada que el billete. Entonces resultaba para las autoridades, para Banco de México, menos costoso el emitir una moneda metálica que el seguir emitiendo papel que iba a tener una vida útil pues bastante corta. Vemos esta evolución, insisto, volvemos al ejemplo de 500 pesos. En el 79, la marca de agua, ciertas medidas en el papel. En el 84, la desaparición de la marca de agua, la inclusión del diseño geométrico, y después, en 1987, desaparece y se emite esta moneda de 500 pesos con el rostro de Madero también, como para una continuidad en el prócer que se encontraba en esta denominación. ¿Esto a qué llevaba? A que hubiera un señoreaje negativo. Es decir, las monedas de muy baja denominación, comparándola con su poder adquisitivo, estamos hablando de las de 10 pesos o de la de 20 pesos, seguían acuñándose porque había una demanda del comercio. Pero en estos casos, el valor de la fabricación excedía por mucho el valor facial. Y pues, revisando algunos documentos del Archivo Histórico de Banco de México, vemos, por ejemplo, este párrafo que viene en una de las sesiones de la Junta de Gobierno del 17 de octubre de 1989, en donde señalan que la Casa de Moneda entregaría a Banco de México 360 millones de piezas de 10 pesos, en los cuales tan solo el costo de los cospeles excederá el valor facial en 9,600 millones de pesos. Y 340 millones de piezas de 20 pesos, que son las imágenes que vemos a la izquierda, en los que dicho costo excederá el valor facial en 20,000 millones de pesos. Recordemos que estas cifras son en viejos pesos. Entonces, claramente, estas denominaciones pues ya no tenía mucho sentido emitirlas, sin embargo, había una demanda por las mismas. Ahora, justo como vimos, desde 1989 ya existen registros en el Archivo Histórico de Banco de México sobre propuestas al interior de esa institución para recorrer el punto decimal. Y se señalaba que se tenía la capacidad para imprimir y crear el inventario para poner en circulación todas las denominaciones en un plazo aproximado de un año. Obviamente esto no era una medida que se tomara a la ligera. Y bueno, se analizaron diversos enfoques y diversos aspectos que podía tener la medida. Por ejemplo, si facilitaba las transacciones, los abusos que podría traer un ajuste monetario, la efectividad del combate a la inflación, introducir nuevas tecnologías, mantener el nombre de la moneda también se debatió internamente, reducción de costos de impresión, acuñación, la forma jurídica de implementarlo, entre otros muchos aspectos. Es decir, una medida de este nivel no es simplemente, bueno, quitamos los billetes y las monedas y sacamos nuevos. No, tiene muchos enfoques y más por la época en la que estamos hablando en ese momento. Aquí otro extracto de una de las sesiones de la Junta de Gobierno del 17 de octubre del 89, en donde el doctor Aspe, Pedro Aspe, miembro de la Junta de Gobierno, manifestó que coincidencia con las opiniones expuestas respecto de que el cambio debía llevarse a cabo una vez que la inflación estuviera controlada. Esto es muy importante porque de nada sirve, y lo vemos en experiencias en otras jurisdicciones, de nada sirve un cambio de este nivel si no hay un control de la inflación. ¿Por qué? Pues porque se termina emitiendo otra vez muchos billetes, muchas monedas de valores faciales elevados, porque lo importante es controlar la inflación para después poder implementar esta medida monetaria y este ajuste en la unidad. Y aquí vemos un recordatorio rápido de cuál era el billete más elevado, de valor facial más elevado, y vemos este recorrido tan rápido que en tan solo 6 años pasamos de que el billete con el valor más elevado en el 85 era 20,000. No incluyo el billete de 10,000 porque, bueno, sabemos que a pesar de que era un valor muy elevado, pero ya se encontraban en circulación billetes de 10,000 pesos desde los años 50. Entonces,
si bien hubo un paréntesis y luego se retoma en los años 70, pero no era una denominación nueva para México. Sí, los billetes de 20,000, de 50,000 y de 100,000 pesos, que como vemos, pues con poco tiempo, entre el 20 y el de 50, pues hay un año, y entre el de 50 y el de 100,000, son 5 años, aunque los billetes, como podemos ver en muchos de ellos, se empezaron a imprimir desde finales de los años 80. Y aquí vemos, pues por supuesto, este billete de 100,000, que pues para muchos, incluyéndome, es de los más bonitos que se han emitido. Sin embargo, pues sí, 100,000 pesos ya implicaba un serio problema para las autoridades monetarias. Ahora, ¿qué pudo ser? O sea, imaginemos en algún momento que estos nuevos pesos se hubieran tardado más tiempo o que hubieran decidido al final las autoridades no hacerlo. Uno de los primeros esfuerzos que hubo para reorganizar este sistema fue un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en julio de 1990 y que establecía características de las nuevas monedas de 100, 200, 500, 1,000 y 5,000 pesos y que además creaba por primera ocasión piezas de 2,000 y de 10,000 pesos. Este decreto, que pues ahorita ya muchos no lo recuerdan, quizás solo los que nos interesa la numismática, establecía por primera vez composiciones bimetálicas para las monedas de 2,000, 5,000 y 10,000 pesos. El decreto fue derogado en el 92, expresamente en los transitorios, al proponer el nuevo peso, ya que carecía de sentido acuñar monedas cuya duración sería muy reducida y que además podrían crear gran confusión de coexistir con los signos monetarios actuales y con los que representarían a la nueva unidad. Es decir, pues fue algo que estuvo vigente 2 años. Y aún así en esos 2 años, aquí vemos en esta tabla las denominaciones y las composiciones. Para los que son muy observadores, pues se darán cuenta que son composiciones y tamaños muy similares a las monedas de nuevos pesos, con la diferencia de que el diseño, por ejemplo, si nos vamos de la denominación de 100 a 1,000 pesos, eran pictogramas prehispánicos, en el de 2,000 el monumento a la revolución, 5,000 la pirámide de Tajín y 10,000 el monumento a la independencia con volcanes, un diseño pues, que pensaríamos podría ser similar al del centenario. Y de estas piezas, de esta familia, se conocen y que se conoce como familia Atlán, por la de 1,000 pesos y que es de las más abundantes en el mercado numismático, pues se conocen diversas pruebas acuñadas y que incluso son, entre comillas, algunas de ellas más que otras, fáciles de adquirir. Aquí vemos, a partir de la colección numismática de Banco de México, con su debido identificador y la de 2,000 pesos de la página de PCGS, vemos cómo eran estas piezas con diseños pues sencillos, pero a la vez bastante atractivos y que retomaban raíces prehispánicas de diversas ubicaciones. Y esta moneda de 2,000 bimetálica del Monumento a la Revolución, una verdadera innovación para México, no para el mundo, que desde los años 80 ya empezaban a circular varias monedas bimetálicas. Estas pruebas que vemos también, digo, algunas de ellas tienen diversos cuestionamientos y todo, pero bueno, vemos las pruebas que en algún momento Casa de Moneda pudo haber llevado a cabo de diversas denominaciones, justo bimetálicas, pues para ver los procesos de acuñación. Son piezas que se encontraban en circulación en los años 80, pero que justo para las pruebas que necesitaba hacer Casa de Moneda, se empezaron a utilizar estos cuños, pero con cospeles bimetálicos. También algunas de estas piezas, no dejemos a un lado, que pueden ser de dudoso origen o a lo mejor hechas ex profeso, pero eso es una historia aparte que ahorita no profundizaré. Pero lo que sí fue es este decreto de los nuevos pesos. El 4 de junio del 92, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Congreso 2 iniciativas. Una, crear la nueva unidad monetaria y la segunda, diversas reformas relacionadas con lo mismo. Estas fueron aprobadas por el Congreso el 22 de junio, o sea, 18 días después. Recordemos los tiempos políticos de ese momento, entonces muy rápido fueron aprobadas y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio. Entonces, y entraron en vigor el 1 de enero del 93. Entonces, de que las presentó el Ejecutivo, que era en ese momento Carlos Salinas, a que se publicó en el Diario Oficial, 18 días. Para entrar en vigor, casi 6 meses después, el 1 de enero del 93.
es un tiempo muy corto para lograr una tarea tan complicada. Y ahorita vamos a ver todo lo que hicieron las autoridades para lograr esta implementación exitosa. Algo que también proponía, que decía la iniciativa del Ejecutivo Federal, era crear una moneda de 10 pesos con un gran atractivo y calidad, y que se permitiera retomar la tradición mexicana de contar con monedas de plata de uso corriente. Decía de una manera esperanzada el Ejecutivo, sin enfrentar los inconvenientes de una moneda de plata pura, ya que, y señalaba todas las inconveniencias que tendría una moneda de plata pura, por ejemplo, el riesgo de que el valor intrínseco supere el valor nominal, o que pudiera haber incentivos para la falsificación. No obstante, decían que era suficiente con que la diferencia entre el valor facial, 10 nuevos pesos, y el contenido en plata tuvieran una diferencia significativa para quitar por completo estos riesgos y evitar los problemas, ya que es difícilmente falsificable, es barata, y decía, de un valor intrínseco sensiblemente inferior al valor nominal. Pues ya sabemos que estas monedas de nuevos pesos con centro de plata, pues después ya alcanzaron el valor de 10 nuevos pesos e incluso lo superaron, y por tanto, pues ya el centro de las monedas de plata, de las monedas de 10 pesos, pues ya no es de plata. Y también se retomaba que tanto los diámetros como aleaciones propuestas para la familia Atlán ya pues coincidían con los nuevos pesos, ya que con esto se aprovechaban los trabajos preparatorios efectuados por Casa de Moneda para la fabricación. Entonces esto aceleraba también de una manera la implementación de los nuevos pesos. ¿Y cuál era el propósito de manera general? Bueno, el propósito era lo que veíamos al principio: reducir la magnitud de las cifras en moneda nacional, facilitar su comprensión y manejo, simplificar las transacciones en dinero, lograr un uso más eficiente de los sistemas de cómputo y de registro contable, y no perseguía, señalaba Banco de México en su informe anual 1992, que más objetivos que estos, y carecía de relación alguna con política económica general o con la política monetaria. Es decir, es un ajuste que va a impactar las cifras y facilitar el manejo de las cifras. Y que no debía, ahí lo que comentaba yo al principio, no puede ni debe considerarse como una reforma monetaria. No obstante, desde la perspectiva académica y después los medios de comunicación, todo el mundo lo manejó como una reforma monetaria. Y señalaba el Banco Central que esto, ya que no se modificaron en forma alguna las condiciones de la emisión del dinero. Entonces, retomando esto, que no es una reforma monetaria, la última gran reforma monetaria, pues bueno, podríamos hablar de la reforma monetaria de 1905 o la reforma de 1931, pero el Banco Central señalaba que esto no era una reforma monetaria, ya que solamente era un cambio de los valores faciales y un ajuste de las cantidades. Por supuesto, no era una tarea sencilla, ¿no? Y el plan se dividió en 3 etapas. La etapa 1, que era del 23 de junio al 31 de diciembre del 92, buscaba, es decir, previo a la puesta en circulación de los nuevos pesos en billete y en moneda, buscaba sensibilizar al público, campañas publicitarias, fabricación de billetes y monedas, y tener todo listo para el 1 de enero del 93, que empezaba la etapa 2, y duraría hasta el 31 de diciembre del 95. Puesta en circulación de los nuevos billetes y monedas, es la etapa de los nuevos pesos propiamente transitoria, el canje de los viejos pesos en los bancos, 1000 a 1, que es la equivalencia que se decidió en ese momento, y la desmonetización de los billetes denominados en pesos, es decir, de los viejos pesos, y el retiro de la circulación de las monedas metálicas. Todo esto para poder llegar a la etapa 3, que empezaba el 1 de enero de 1996 en adelante, ¿no? Digamos, seguimos viviendo en la etapa 3. Eliminación del prefijo nuevos, es decir, ya las monedas, los billetes, los precios, todo, ya no diría nuevos pesos. Se pondría en circulación la nueva familia de billetes y emisión de monedas denominadas únicamente en pesos, el canje de los viejos pesos en centros de canje y en Banco de México hasta nuevo aviso, y el retiro de circulación de billetes y monedas en nuevos pesos. Es decir, la etapa 2 es una etapa de transición monetaria para que la gente se familiarizara con diseños y con cifras. Por supuesto,
parte de la transición implicó el ajuste de los precios. En una, digamos, subetapa de la etapa 1, del 1 de septiembre del 92 al 28 de febrero del 93, los precios al público se anunciaron con etiquetas en pesos y en nuevos pesos. Y aquí vemos, por ejemplo, un anuncio ya del 93 de las facilidades que la banca buscó establecer para familiarizar a la gente, en este caso los clientes de Banco Serfín, con el nuevo peso. También aquí vemos un ejemplo de un recibo telefónico del 92 en donde se manejan las dos cifras, 29,000 pesos o 29 nuevos pesos. Imaginemos todo esto así en las cifras y cantidades y recibos, todo para el público en general. ¿Cuáles fueron los retos entonces para implementar el nuevo peso? Pues no era factible poner en circulación así de un día a otro los billetes tipo B, es decir, los denominados en nuevos pesos. Los tipo A son los viejos pesos, los tipo B son los nuevos pesos. A partir de enero del 93, ¿por qué? Bueno, pues la documentación que podemos encontrar en el archivo histórico del Banco de México nos lleva a varios datos interesantes. Primero, que la decisión final de implementar la nueva unidad se tomó en junio del 92, como ya vimos en el decreto, lo que por supuesto afectó la planeación de los inventarios de billete y moneda. Segundo, las altas existencias de inventarios de billete de 50,000 y de 100,000 pesos. Tercero, que el billete de 100,000 pesos había entrado en circulación apenas en noviembre del 91. O sea, en realidad no tenía mucho tiempo en circulación este billete. Y por supuesto, y otro factor importante es que a ese momento, es decir, el 25 de noviembre del 92, que es cuando es la fecha de esta sesión de la Junta de Gobierno, se había puesto en circulación menos billetes de los viejos pesos de lo que se había programado o esperado. También en esta sesión de la Junta de Gobierno del 25 de noviembre del 92, vemos esta tabla con los inventarios y que señala cuáles los inventarios, cómo estaban constituidos los inventarios de billete para fines de ese año en millones de piezas. Entonces, vemos que hay bastante billete de viejos pesos y que no era tan factible, pues simplemente retirar y destruir esos billetes, porque tan solo de todas las piezas de tipo A eran 682 millones de billetes. Y de tipo B, que es decir, los nuevos pesos de transición, 340. Entonces, tenía que hacerse de manera gradual esta sustitución. Entonces, la estrategia que se seguiría fue la siguiente. A partir del 4 de enero del 93, el billete nuevo se pondría en circulación en una proporción del 90% del billete viejo, es decir, del tipo A, de los viejos pesos, y 10% del billete de tipo B. Con esto, gradualmente se pondrían en circulación los billetes de nuevos pesos, al mismo tiempo que también se agotaban los inventarios de billete nuevo en viejos pesos, conservando estos porcentajes hasta agotar los viejos pesos y a partir de entonces solamente nuevos pesos. Y haciendo los cálculos, el área de emisión del Banco Central, se estimaba que para mediados o finales de 1993, como podemos ver en la tabla de abajo, ya solamente se estaría surtiendo billete en nuevos pesos a la banca. De 10 y 20 en agosto y de 50 y de 100 en noviembre del 93. No era el caso así con las monedas. No obstante, también había inventarios importantes de estas monedas, como vemos de los viejos pesos, tipo A, 229 millones, y tipo B, 734 millones ya se tenían listos para poner en circulación. Entonces, vamos ahora a toda la campaña publicitaria y cómo se logró difundir con la gente el tema del nuevo peso. Y aquí hay una cita de, pues para muchos, el villano favorito de la historia reciente de México, Carlos Salinas, que en uno de los libros que ha publicado señala pues cómo fue de manera general esto, ¿no? El coordinador de comunicación social para este tema fue Isaac Chertorivsky, quien realizó una cuidadosa campaña a través de los medios masivos, obviamente esto con las autoridades involucradas, y se recurrió sobre todo a la televisión y al radio para responder con mensajes sencillos y coloquiales las dudas detectadas a través de estudios de opinión. El concepto, y que muchos que pues ya teníamos edad suficiente para acordarnos,
de la campaña era muy sencillo: nuevo peso, más práctico y más sencillo. Se promovieron las 3 etapas que ya vimos y se mantuvo una evaluación constante en los medios de comunicación para determinar cómo se captaban y aceptaban los mensajes. Concluye Salinas diciendo que el resultado fue que la nueva moneda se adoptó sin complicaciones ni reclamos. Ahorita vamos a ver qué tanto es cierto esto o no, y que circuló con plena aceptación por parte de la población. Reiterando el tema, la medida buscaba simplificar la contabilidad y contribuir a la estabilidad de precios. Entonces, esta campaña de difusión de los nuevos pesos, que algunos de los, insisto, de los que tenemos edad suficiente podemos recordar todavía, ¿en qué consistió? Bueno, en la sesión de la Junta de Gobierno de Banxico del 25 de noviembre del 92, se informó sobre las diversas medidas y acciones relacionadas con el cambio de la unidad monetaria. Campañas de publicidad en la televisión y radio explicando la medida, así como el llenado de cheques, vouchers y pago de salarios, sondeos telefónicos y medios impresos. Y pues bueno, para parte del recuerdo, si me puedes apoyar, Fer, con la proyección del comercial, por favor. Y aquí les voy a proyectar uno de los comerciales que justo se prepararon y que estuvieron mucho tiempo estos 6 meses en la televisión, para que las personas y la población en general tuviera presente el cambio de los nuevos pesos. Adelante, Fer, por favor. Ayúdame a llenarlo, ¿no? Más, mira las mesas. No, yo digo el voucher. ¿Qué, no has visto el folleto que nos envió el banco? No. Es muy fácil. Mira, el importe va pegado a la derecha. Los centavos después de la línea negra. El cuadro sombreado ya no se usa. Y le pones antes el símbolo de nuevos pesos. Al final rayas todos los espacios no utilizados. Espérate. ¿Falta la propina? Mi folleto. Aquí tiene, señor. ¿Satisfecho? Ajá. ¿Satisfecho? Ajá. Nuevo peso, más práctico y más sencillo. Muchas gracias, Fer. Y pues bueno, así como existieron una serie de anuncios, pero bueno, no tiene caso verlos todos. Muchos los pueden encontrar en YouTube o en algunas otras plataformas. Y entonces les decía, estaba esta campaña de publicidad en radio y televisión, los sondeos telefónicos y los medios impresos. Los medios impresos fueron, desde mi perspectiva, el enfoque más importante para lograr informar a la población. Se imprimieron 2.25 millones de folletos de nuevo peso que se distribuyeron al público mediante el sistema financiero, las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales, cámaras de comercio, industria y colegios de profesionales. Recordemos lo que platicamos al principio. Era una época en la que, por supuesto, no teníamos la inmediatez del día de hoy, que se pone en circulación un billete, una moneda, los medios ya lo saben al momento, cubren el evento en tiempo real, vemos las imágenes en redes sociales y nos familiarizamos muy rápido porque tenemos una página de internet del Banco de México donde vemos en alta resolución estas piezas y las conocemos inmediatamente en todo el territorio nacional. Estamos hablando de los años 90, de 1992, en donde no tenemos nada de esto y la única forma de llegar a la gente es por estos medios. También se imprimieron 1 millón de carteles con las imágenes de los billetes y las monedas actuales, es decir, los de ese momento, y de sus equivalencias con los nuevos pesos. Se envió un cartel a cada una de las 150,000 escuelas del sistema de educación básica a través de la SEP, de primaria y secundaria. Por ejemplo, es el folleto del nuevo peso, el que vemos en el anuncio de hace unos minutos, donde se explicaba cómo funcionaba, qué pasaba, y a través de preguntas y respuestas, lo que ahora conocemos en las páginas web como FAQ. Bueno, aquí es una serie de preguntas y respuestas para que a la gente le quedara claro cómo iba a funcionar el nuevo peso. Este era uno de los folletos. Este es el llamado folleto popular, que también circuló y se entregaba en muchísimos lugares, y que también se vio replicado, como podemos ver en la derecha, a plana completa en los periódicos de circulación nacional
en ese momento. Todos retomaron este folleto que aparte traía la autorización, como podemos ver en la parte de abajo, para reproducir ese folleto sin modificar el contenido y tamaño. Entonces, se retomaba en las páginas, en los periódicos, y se reproducía para que llegara a todo el mundo, además de la impresión del folleto en sí. Por supuesto, hubo una etapa importante. Imaginemos, esto es toda la implementación, ¿no? Pero ya lo vimos en el anuncio. Cómo suscribir los cheques, cómo suscribir los vouchers. En ese momento no era como ahorita, pasamos la tarjeta y se imprime, ¿no? Era suscribir el voucher, planchar la tarjeta, el cheque, pues bueno, obviamente como ahorita pues, se tiene que llenar, pero imaginemos todo este tema de la tarjeta de crédito. Entonces, eso merecía un tratamiento especial, ya por el mismo uso de los instrumentos como medios de pago. Entonces, se propuso que tanto las instituciones de crédito como el Banco de México no pagara los cheques que se expidieran durante la segunda etapa si la suma escrita no iba seguida de la expresión nuevos pesos. Las instituciones de crédito y las sociedades que expidían tarjetas de crédito debían abstenerse también de reembolsar a sus proveedores los documentos expedidos durante la segunda etapa si no aparecía el símbolo nuevos pesos o si la suma en palabras no tenía la expresión nuevos pesos. Es una medida dura, pero era para obligar también a que las instituciones participantes del sistema financiero impulsaran la adopción de los nuevos pesos. Y esto señalaba la exposición de motivos porque las obligaciones de dinero, el cobro se hace directamente al deudor, quien puede demostrar el monto auténtico de la obligación previo a su pago. Pero en el caso de cheques y de los documentos suscritos por usuarios, como el pago lo efectuó un tercero con un cargo, una cuenta, entonces ese pago ya no queda en control del propio deudor. De ahí la necesidad de esta claridad en los propios documentos. Y, por supuesto, pues estimaba que las tarjetas de crédito, quien podía ayudar a implementar esta medida, eran los establecimientos para impulsar la adopción. Y para esto se crearon también folletos. Aquí vemos el folleto dirigido a negocios afiliados a las tarjetas Banamex, Bancomer y Carnet, que eran los que emitían en ese momento tarjeta bancaria. Es también algo muy visual, con preguntas y respuestas, con párrafos muy breves. Es un folleto emitido por la Secretaría de Hacienda y por el Banco de México. A su vez, ese folleto se retomaba por los emisores de tarjeta para dirigirlo a sus tarjetavientes, como vemos aquí el de tarjetas Bancomer, que también decía, bueno, ¿cómo funciona todo esto para las tarjetas? Este es el pagaré para la tarjeta de pesos y nuevos pesos, que era, volvemos al tema transitorio. Y también hubo una campaña de difusión por parte de la entonces Asociación Mexicana de Bancos, ahora Asociación de Bancos de México, la ABM, en donde decía, fíjate cuando firmes un voucher o cuando recibas o llenes un cheque. Señalaba lo mismo, ¿no? Lo que vimos en el anuncio, cómo llenarlo. Acuérdense que en esa época, como decíamos ahorita, se planchaba la tarjeta y se llenaba el voucher de la tarjeta a mano. Y bueno, los medios impresos, como recordábamos, pues eran lo más relevante, ¿no? Entonces, en noviembre del 92, señalaba la Junta de Gobierno que ya se habían entregado 320,000 carteles a Bimbo para ser repartidos en tiendas y misceláneas en todo el territorio nacional. Entonces, se utilizó todo el aparato posible para llegar hasta el último rincón. Aquí estamos viendo Bimbo, que pues tiene presencia en todo el territorio nacional y por supuesto en esos años también, que fue una herramienta importante para poder llegar a las tienditas y misceláneas en todo México. Al día de esa sesión de la Junta de Gobierno, 25 de noviembre, señalaba Bimbo que al parecer ya estaba, que ya estaba entregado y distribuidos todos los carteles del nuevo peso. También se ocupó a Correos de México, al sistema de telégrafos, al sistema bancario, al Departamento del Distrito Federal, la CONASUPO, Tiendas ISSSTE, Profeco, cámaras de comercio, es decir, todo mundo sirvió y ayudó a la implementación de la nueva medida. Hubo carteles especiales para el metro, hubo 30 millones de ejemplares del folleto popular que se entregaron 825,000 a maestros de educación básica junto con su nómina de la segunda quincena de noviembre y folletos también especiales para turistas en español, inglés, francés y alemán con las cantidades que vemos ahí. 1 millón en español, aproximado, 3 millones en inglés,
110,000 en francés y 40,000 en alemán, en los que la Secretaría de Turismo participó. Este es un ejemplo de folleto para turistas en inglés. Vemos, es un diseño muy parecido al folleto popular, pero bueno, con las explicaciones en inglés, similar al que se tendría en otros idiomas. Y también era muy importante cubrir a la población originaria de México. Entonces, a través del Instituto Nacional Indigenista, se tradujo el folleto popular al maya, al zapoteco, al náhuatl, y a través del DIF de Chiapas se tradujo al tzotzil, al tzeltal y al chol, cubriendo el 60% de la población monolingüe de ese estado. También hubo guiones especiales en los comerciales de radio en esos idiomas, y se entregaron a la Dirección General de Educación Indígena de la SEP y al INI, el Instituto Nacional Indigenista, para que se transmitieran en las principales lenguas durante el mes de diciembre. Aquí vemos dos ejemplos de estos folletos, el primero en tzeltal y el segundo en tzotzil, que fueron traducidos. Vemos, pues es muy sencillo, esa máquina, pero retoma las imágenes del folleto popular. El costo total se estimaba que habría sido de 8,000 millones de pesos en los rubros correspondientes. Volvemos al tema, son las cifras en viejos pesos. Ahora, respecto del nombre, decíamos al principio que pues también fue uno de los temas que se debatió, el nombre. Nuevos pesos, pesos hidalgos, pesos aztecas, y desde el 89 que se empezó a debatir sobre si se mantenía o no, se señalaba la conveniencia de dejar el peso de alguna forma, el nombre peso, ya que estaba muy arraigado en la tradición popular, ¿no? Sabemos que si bien teníamos el sistema de reales y escudos, pues bueno, el uso de la palabra peso para referir a la unidad monetaria tenía siglos, tiene siglos en nuestro país. Entonces, quitarle el nombre, como sí pasó en otros países, resultaba un tema complejo y que incluso, desde mi perspectiva, hubiera puesto en riesgo el éxito de la medida. Y justo para esto, pues bueno, vemos estos ejemplares que también están en la colección numismática de Banco de México, en donde vemos el comparado entre 10,000 pesos y los 10 pesos aztecas, que era uno de los nombres que se estuvo considerando en algún momento para la transición. Entonces está el de pesos aztecas, vemos mismo diseño que los nuevos pesos, pero con el nombre pesos aztecas. Lo tenemos en el de 10, lo tenemos en el de 20, en el de 50 y por supuesto en el de 100. Pero bueno, al final no quedó pesos aztecas. También vemos, porque desde el 92 ya se estaba preparando la familia tipo B, entonces también ahí ya se estaba manejando la opción, el nombre pesos aztecas, como podemos ver en estos ejemplares, también de la colección numismática. Detalle interesante aquí es el uso del diseño gráfico por computadora en los años 90. O sea, vemos la impresión, es una impresión claramente de inyección de tinta. Es un diseño, una composición hecha en computadora. Entonces también los nuevos pesos permitieron innovar en las tecnologías para el diseño de la moneda. Y bueno, también estos ejemplares que se encuentran en la colección numismática, vemos cómo fue la evolución del diseño, que sabemos que todos retoman elementos del anillos de la piedra del sol, pero bueno, aquí hay algunos borradores de los centavos y los pesos para destacar cómo sería su composición, su diseño, con laureles en lugar de los anillos y con algunos diseños muy simplificados en el caso de las bimetálicas. Y retomando el tema de la moneda de plata, pues no solamente nos quedamos con la moneda de 10 nuevos pesos, sino que en el primero de noviembre del 92, Carlos Salinas, en el informe de gobierno, señala que debido a los avances alcanzados en la recuperación económica con estabilidad de precios, además de la introducción del nuevo peso, propondría a la soberanía, es decir, al Congreso, la acuñación de una nueva moneda de plena equivalente a 20 nuevos pesos, con la efigie de Miguel Hidalgo para honrar la memoria del padre de la patria y recobrar otra vez este discurso, aquellas monedas de plata que tanto nos enorgullecían. Y llegó enero del 93. Ya en enero del 93, pues los periódicos se enfocaron en difundir sí al nuevo peso, pero también vamos a ver cómo fue recibido por la gente.
Vemos esta campaña publicitaria de la banca. Vemos Banca Promex, Confía, Bancomer, todos señalando facilidades de horario en sus sucursales para el nuevo peso. A partir del 2 y 3 de enero, el primero es inhábil, el 2 y 3 de enero de 1993. También vemos estos de Multibanca Comermex, Grupo Financiero Serfín, Banamex, todos enfocados a los nuevos pesos. Los módulos de Profeco también fueron muy relevantes. Hubo 200 módulos de información de Profeco en los que se atendieron a consultas sobre el nuevo peso en todo el país. Entonces vemos ahí los modulitos, cómo estaban muy sencillos, pero buscando acercar a la gente a esta medida. Y por supuesto, algunas críticas a los mismos, ¿no? Vemos esta foto del Universal, en donde señalaban que las casetas de Profeco en centrales camioneras estaban mal ubicadas. Y aquí un poco de la cobertura que dieron los medios en enero del 93. Vemos pues una cobertura bastante crítica, por ejemplo, que agotó la banca su reserva de nuevos pesos en 2 días, que pocas instituciones bancarias abrieron sus puertas para realizar el cambio de viejos por nuevos pesos, que los cajeros tuvieron nuevos pesos para quien desearan, no obstante había una fila bastante larga, como vemos en la derecha en la sucursal de Comermex, y que pocas instituciones habían abierto, y que en general eran insuficientes, dada la curiosidad y el interés de la gente, los billetes de nuevos pesos en los bancos, y que apenas había algunas monedas de 5 y 10 centavos. También vemos esta cobertura de los medios de cómo fue insuficiente. Vemos aquí a la cajera contando las moneditas de nuevos pesos, y una campaña, algo que pues no veríamos el día de hoy en una sucursal bancaria, que es una mujer encargada de proporcionar información sobre el cambio de la nueva moneda, con un fajo de billetes de 10 pesos en la mano y un botón alusivo a los nuevos pesos. Y esto, decíamos al principio, es una medida que impacta en todos los niveles del país. Entonces, no solamente era el sistema financiero, sino toda la actualización que tenía que haber. Entonces vemos, por ejemplo, este anuncio para los precios, el etiquetado, vender las etiquetas que ya dijeran nuevos pesos y pesos, más bien nuevos pesos y N pesos para diferentes modelos, los ajustes de los cursos para ajustar los estados financieros ante el nuevo peso de actualización fiscal, y por supuesto sistemas informáticos que ayudaban a transitar a los actuales, los nuevos pesos en ese momento. Y en general la cobertura de los medios, ¿no? El episcopado fue muy crítico también. En general la cobertura periodística era dura, ¿no? Se crea un nuevo peso fuerte, este es más light, reforma monetaria sin devaluación, pero también más contaminación, devaluación y violencia en el 93, abusos al redondear los precios al alza, confusiones con el nuevo peso porque no había adiestramiento en los pequeños comercios, aumentos silenciosos del 10 al 20% en los precios, y pues lo que veíamos de la exposición de motivos, la crítica de que las nuevas monedas no recuperaban la tradición platista de México. Otras cuestiones, los aumentos de las tarifas del transporte público ante el redondeo y por la falta del cambio, confusión y curiosidad, confusión y molestia a los jubilados, quejas masivas, un programa para verificar precios de la Concanaco, que las monedas eran imprácticas, no darían confianza y seguridad, y bueno, llevamos 30 años con ellas y pues al parecer sí han funcionado, e incluso hubo una muy crítica que le llamaba la morralla del desaliento, porque no tenían un valor específico. Y esta crítica se vio trasladada, por supuesto, a la caricatura política, ¿no? Y vemos ahora también en esta imagen no se alcanza a ver muy bien, pero en la parte superior dice nuevos pesos pegados así con un papel, en donde los 2 tipos de gasolina que existían en ese momento, Magna y Nova, pues también tenían sus ajustes las máquinas. Entonces era una reforma que impactaba absolutamente a todos. Como dato interesante, pues vemos que ahí la gasolina costaba 1.23 nuevos pesos la Nova, que era la más sencilla, y la Magna costaba, no, perdón, esa era la Magna, y la Nova costaba 1.13 nuevos pesos el litro. Y les decía yo de la caricatura política, que es una forma también muy clásica en México de criticar, no dejó atrás el tema de los nuevos pesos, ¿no? Y además porque coincidía en el 93 con un año políticamente relevante. Entonces vemos aquí algunas de estas caricaturas políticas.
bastante interesantes algunas de ellas. Por supuesto, el tema del dedazo, tan común en el México de los años 90 para atrás, y bueno, incluso a lo mejor en otros tiempos recientes también. La mezcla del dedazo con los nuevos pesos. Vemos ahí a Pedro Aspe, vemos a Miguel Mancera con la caricatura de Año Nuevo como un bebé. Miguel Mancera, el entonces gobernador y en ese momento director general de Banco de México. La crítica que la inflación seguía con todo el nuevo peso. El tema del tapado, les decía yo, la mezcla política con la implementación de la reforma, en la parte de la izquierda con los tapados, y por supuesto la crítica a la desaparición de los héroes en las monedas. Y como dato también interesante, pues aquí tenemos el primer asalto en todo México a los nuevos pesos, el 5 de enero del 93, también con una caricatura que pues resultó en 920,000 nuevos pesos que fueron robados en un banco del Estado de México. Incluso llegó a tal grado el interés y la difusión de los nuevos pesos que hasta una cumbia del nuevo peso fue creada y pues al parecer bailada en los años 90. Si la quieren escuchar, pues está disponible en YouTube y en Spotify para quien tenga curiosidad en escuchar esta canción numismática. Y llega 1994. 1994 y ya estamos a punto de concluir. Es un año muy difícil para México. Sé que hay varios de nuestros colegas que no son de México y a lo mejor no están muy familiarizados, pero 1994 fue un año muy difícil para nuestro país. Como vemos aquí en las primeras planas, el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el asesinato del presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, la caída de la bolsa, la sublevación en Chiapas el 1 de enero de ese año. Entonces, es un año muy difícil y pues resulta que apenas se estaba logrando implementar el tema de los nuevos pesos. Entonces, ya venía esta nueva familia de billetes que se iban a poner en circulación en 1994, que es ya dejar atrás los diseños de los viejos pesos en la transición y meter esta transición de nuevos pesos, pero con los nuevos diseños y con nuevas denominaciones, es decir, desde 10 pesos hasta 500 pesos. Y en ellos, rápidamente retomando las viñetas, vemos, por ejemplo, el significado que se tiene verdaderamente y el origen, ¿no? Que hay muchos que dicen, bueno, las manos, el maíz representa Zapata, recogiendo, no. La viñeta de los 10 nuevos pesos representa el amor a la tierra y es una perspectiva de un maizal. En 20 nuevos pesos, sí, es el águila republicana, pero el águila está tomada de la condecoración del premio al patriotismo otorgado a los soldados que combatieron en la intervención francesa y fuerzas aliadas desde 1861 a 1867. Es el águila que está en la parte de arriba de esta condecoración. Y otros más conocidos, ¿no? El de 50 nuevos pesos, que es la viñeta integrada por el estandarte que utilizaron las fuerzas de Morelos y por 2 cañones contrapuestos pertenecientes a la época, 100 nuevos pesos, que representaban un tlatoani y que a su vez correspondía al glifo nominal que identifica a Netzahualcóyotl. Vemos del lado derecho el coyote. 200 pesos, estos libros que acompañaron a Sor Juana y el tintero, que representaban su deseo de conocimientos y estaría formada por un libro abierto de la época, un tintero y parte de su biblioteca. 500 pesos, que también es más conocido, la viñeta de la batalla del 5 de mayo de 1862, tomada de un cuadro del pintor catalán José Cusax. Y por supuesto, los medios impresos también fueron muy relevantes. Vemos este folleto que fue difundido al sistema bancario. Y aquí decía Salinas que en su informe de gobierno, en 6º informe de gobierno y el más complicado, desde octubre del 94 circula en el mercado una nueva emisión de billetes y decía, es la primera vez en la historia del papel moneda en México que se pone en circulación una nueva familia completa de billetes. Este es el folleto dirigido a los bancos con las principales características del billete tipo C. Todo vemos que era información, información, información y difusión. Y retomando un poco los diseños, por ejemplo, vemos que ya Zapata fue representado en este billete de 10 nuevos pesos, pero no era
en ese momento la primera vez que se había pensado en Zapata. Ya desde los años 80 existen bocetos, que pueden ver en el Museo Banco de México, con Zapata en una propuesta de billete de 2,000 pesos. O el billete de 500 pesos, que durante muchos años circuló con Zaragoza y la panorámica de Puebla en el reverso. Pues bueno, vemos que fue considerado para el billete 500,000 pesos, que nunca se emitió. También estos bocetos los pueden ver en el Museo Banco de México. Y estos que se encuentran, ya boceto mucho más similar a lo que conocemos del billete de 500 nuevos pesos y 500 pesos, pero retomando el águila, que después estaría en el de 20, pero vemos que pues desde los finales de los años 80, aquí la fecha que tiene esta prueba es 5 de febrero del 88, ya se estaba considerando el billete con Zaragoza. ¿Y qué fue lo que se quedó en este cambio de nuevos pesos a pesos? Pues perdimos las monedas con centro de plata, que según esto no había riesgo de perder. ¿Por qué? Pues porque el valor facial, por supuesto que alcanzó y rebasó el valor nominal. Ahora, para cerrar, y ya con esto voy a concluir, esto no es una medida exclusiva de México. Sabemos que no tuvo mucha suerte, si lo queremos ver de esa forma, la implementación de la medida por el momento político que vivió México en el 94, pero no es México el único país, ni México inventó el recorte de los ceros. Muchos otros países han quitado ceros y a su moneda. ¿Cómo se conoce en economía esta medida? Se llama redenominación. ¿Cuál es el caso más grave? Hungría, que quitó 4 por 10 a la 29 ceros de un solo golpe. Zimbabue, que quitó 1 por 10 a la 12. Y otros casos, entre paréntesis, vemos el número de veces que ha habido redenominaciones en esas jurisdicciones. De Perú, por ejemplo, que aquí hay un colega numismático de Perú conectado y justo platicamos del tema hace un rato. Perú, pues 2 veces también quitó ceros a su moneda, y muchos otros países. La diferencia es que vemos que salvo Francia o Alemania, o Turquía y Georgia, muchos de estos casos fueron varias ocasiones. ¿Por qué? Porque era importante controlar primero la inflación, con lo que comenzábamos la plática. Cerrando, la reforma de los nuevos pesos buscaba simplificar transacciones y facilitar el manejo de esas cifras por la elevada inflación que sufrió México. Es decir, los nuevos pesos es la consecuencia, no es la causa. La causa fue la inflación. El momento de implementarla, se repitió varias veces en la presentación, debía ser elegido cuidadosamente, ya que la inflación verdaderamente estuviera bajo cierto control. Si bien la inflación menor a 2 dígitos se lograría varios años más tarde, esto con la autonomía de Banco de México, pero fue lo suficientemente exitosa para que a la fecha no haya sido necesaria otra reforma, a diferencia de otros países. Por supuesto, y fue la parte central a lo mejor de esta plática, era crucial una estrategia de comunicación adecuada que alcanzara en poco tiempo todos los sectores de la población. Esto incluyó una etapa de transición en billetes y monedas. Y la crisis política y económica que inició con los sucesos del 93-94 impactó en la opinión de varios sectores y en el imaginario popular sobre la implementación de la reforma, la cual a la fecha, si recordamos y si preguntamos a la gente que lo vivió más en su día a día, va a asociar a los nuevos pesos con devaluación, asesinatos, crisis, levantamientos. Entonces, desgraciadamente, políticamente fue un momento muy, muy difícil. Y bueno, de agradecimientos, por supuesto quiero agradecer, y creo que están aquí presentes los colegas del Archivo Histórico de Banco de México, Augusto Rojas Álvarez y Marisol Ramírez, por sus valiosa asesoría y por supuesto por el envío de la documentación correspondiente, la fácil localización de la documentación. A nuestro colega numismático Adrián López Bosch, que también me dio varios comentarios y varios tips para ir enfocando la plática. Al Museo Banco de México, pero en especial a Rocío Hernández García, que me facilitó parte del material en donde le di el crédito correspondiente, y bueno, la Hemeroteca Nacional de México, donde saqué bastante de esta información. Y justo aprovechando el agradecimiento a Rocío, Rocío va a dar una plática en el marco de nuestra convención el próximo jueves a las 5:30
de la tarde, en donde va a hablar de varios temas de los nuevos pesos, digamos que va a servir como un enfoque también numismático a los nuevos pesos, pero enfocado en la moneda de 20 nuevos pesos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, tanto en la sesión de Zoom como en la sesión que tenemos de Facebook. Y voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Sid. Te cedo la palabra. Pablo, estoy convencido que hablo por más de uno, que nos hiciste recordar a los que vivimos en esos principios de la década de los 90, muchos recuerdos y esos temas de transición entre el cambio de una moneda y otra. Te agradezco mucho en nombre de la Sociedad Numismática de México esta plática que nos diste, este recorrido y hacernos recordar muchos momentos, además de que trajiste a colación una época que numismáticamente hablando es altamente relevante para los coleccionistas, pues gran cantidad de coleccionistas precisamente es a partir de la reforma del 93 en donde han centrado o donde empieza su colección. Entonces, te agradezco muchísimo no solamente por la información que nos vertiste, no solamente por la gran investigación que hay detrás, sino por acercarnos a esto que creemos que lo tenemos tan cerca, pero que definitivamente hay muchos datos que desconocemos. Habían puntos muy importantes, nos mostraste algunas pruebas, tanto en monedas como billetes. Sin lugar a dudas, ha sido de muchísimo agrado, de muchísima información y muy útil para la gran mayoría de personas que nos están acompañando. Antes Muchas de gracias, Sid. continuar, me gustaría comentarle al público que nos está escuchando tanto en Zoom como en Facebook que si tienen dudas sobre la conferencia en específico, este es el momento de empezarlas a escribir para proceder a leerlas. Mientras, Pablo, te comento de que estás recibiendo muchas felicitaciones, además de saludos de varias sociedades numismáticas, de la Sociedad Numismática de Sonora por Esmoy Jiménez, de la del Club Numismático de Hidalgo, por parte de dos representantes, tanto Juan Andrés Bazán como de Miguel Tello, saludos desde Puebla, saludos de Sonora. Eh, Aquí estoy viendo la primera pregunta, pero antes de hacer esta pregunta, me gustaría adelantarme y quisiera preguntarte, ya en tu opinión, bajo tu punto de vista, ¿qué consideras que fue lo más complicado para la implementación de esta nueva moneda? Mira, yo creo que ahí quizá los participantes que estuvieron presentes, pues en la parte práctica nos podrían señalar cuáles fueron los retos ya estando ahí, pero yo creo que uno de los principales era abastecer de piezas suficientes y quizá como vemos ahorita, tratamos de hacer un paralelismo con las monedas de 20 pesos conmemorativas o algunas que la gente las busca cuando salen y el lograr llegar al público con estas piezas en enero del 93 a través del sistema bancario, yo creo que era el reto más importante porque si no tienes la pieza, de nada sirve toda la campaña, de nada sirven todas las medidas. Y vemos ahí en los periódicos que efectivamente fue un área de oportunidad importante porque los bancos tenían filas, era de verdad la gente quería conocer estas nuevas monedas. Y también lo que decíamos, ¿no? Los medios de comunicación y todo. Entonces pensemos en las zonas alejadas, marginadas del país, que no hablaban español. El llegar a ese público yo creo que era el reto más importante. Y perdón, sí, haciendo una nota al pie, quiero agradecer porque veo que están aquí varios colegas de Banco de México que se conectaron a la charla. Muchas gracias por estar aquí. También del Museo Banco de México en específico. Y bueno, ahí está Rocío, que pues me apoyó bastante, y gente del Archivo Histórico también. Me da mucho gusto que estén aquí. Me uno a tus agradecimientos. Muchísimas gracias a gente de Banco de México, a Museo Banco de México, a nuestros socios, al público en general. Estás recibiendo más felicitaciones. Manuel te está felicitando, pero además aquí hay una nota que me parece muy interesante. Felicidades, Pablo, por tu detallada presentación. Una observación. La eliminación de las marcas de agua en los billetes durante el periodo de la gran inflación, si bien reducía el costo de fabricación, la razón principal de su eliminación fue el poder utilizar
el mismo papel que se compraba para imprimir cualquier denominación de billete, en lugar de esperar a que llegara el papel asociado con cada denominación. Saludos y nuevamente felicidades por tu presentación. No, no, por supuesto, es un gran tema. Muchas gracias a Manuel por el comentario y va de la mano, ¿no? Por supuesto, reducir el costo de fabricación y también lo que bien señalas es utilizar el mismo papel, el mismo sustrato para cualquier denominación, ¿no? O sea, el proceso de fabricación y bueno, en la página, en el canal de YouTube tenemos conferencia incluso el director de fábrica de billete Banco de México. La marca de agua ya viene en el papel, entonces ese papel solo se puede utilizar para esa denominación. Quitar la marca de agua, efectivamente, como señala Manuel, permite utilizar el papel para cualquier denominación, ya que el color propiamente está hecho a partir del grabado, salvo casos excepcionales, pero es a partir de un grabado muy fino lo que le da el color a la denominación. Sí, es un muy buen comentario, gracias. Fabiola Chávez, gracias por la charla, Pablo, muy amena y detallada. El doctor Luis Gómez Gushner, muchas felicidades, Pablo, una excelente ponencia, muy interesante y claramente expuesta. Entre la etapa 2 y 3 solo hubo 3 años, muy poco tiempo para algo tan grande y complejo. Finalmente fue muy exitoso el proceso, aunque muy costoso. Pregunta, ¿no hubiese sido mejor darle un poco más de tiempo al cambio o consideras que no era necesario? Felicidades. Gracias, Luis. Pues, híjole, yo creo, vuelvo a la respuesta de hace unos minutos que solo los participantes de ahí nos hubieran podido compartir qué hubiera sido lo mejor. Yo creo que los tiempos fueron adecuados, toda vez que entre más tiempo fuera el periodo de transición, implica acuñar más moneda, imprimir más billete, que vistos los elementos se buscaba retirar rápido, ¿no? Entonces, denominaciones elevadas, pensemos en el periodo de transición con el mismo diseño de los nuevos pesos, ahí los pesos, el billete de 100, pues bueno, hubiera permanecido más tiempo en circulación, implicaba imprimir más. Entonces, creo que el costo se hubiera elevado y de ahí que la solución fue, si bien hay dos familias de nuevos pesos, que es la familia de transición, que es el tipo B, que es mismos diseños en billete, y estoy hablando en billete exclusivamente, y moneda tipo C, y billete tipo C, con nuevos diseños, que son los diseños que después se retomarían ya cuando se elimine el prefijo de pesos. Entonces, creo que fue correcto. También no descartemos que pues tenía que ir de la mano de los tiempos políticos. También es el momento en que el Banco de México logra la autonomía. Entonces yo creo que fueron muchos factores y si le sumamos lo complejo que fue 1994 y desde el 93, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la captura del Chapo, o sea, son tiempos políticos difíciles. Entonces, yo creo que salió dentro de todo bien con estos tiempos. Coincido y aquí hay una pregunta que va un poquito más adelante, pero aprovecho para hacerla. ¿Se pensó también en hacer monedas de transición o solamente se pensó y se realizó con los billetes? Bueno, están las monedas de nuevos pesos. También podríamos decirlos que son monedas de transición. Sin embargo, considerando la vida de la moneda, incluso ahorita de repente nos cae en el cambio, a lo mejor muy deteriorada, pero nos caen monedas de nuevos pesos, no de 10 nuevos pesos, porque sabemos que ha habido un acaparamiento para aprovechar el metal, el contenido metálico de la plata, pero yo creo que al día de hoy a muchos nos siguen cayendo monedas de nuevos pesos de 1, 2 y 5. Entonces sabemos que la vida útil de la moneda es muy, muy elevada. Entonces, yo creo que la transición fue justo este momento en donde es el mismo diseño de los pesos, pero con el prefijo nuevos, para que la gente fuera facilitando. Si hubiéramos pensado en los diseños, pensamos la moneda de 1,000 pesos, ¿no? La que tenemos en nuestro cartel de la convención, implica fabricación de troqueles, acuñación de varios millones de piezas que hubieran seguido circulando. Luego viene otro periodo con los nuevos pesos, pero con los bimetálicos. Creo que los costos hubieran sido muy elevados y al final hubiera habido una mezcla muy rara en circulación en moneda. Coincido. Muy bien. Excelente, Pablo. Gracias por llevarnos al pasado con un vehículo fantástico como las monedas y billetes.
Esto por parte del maestro Martín Vázquez de Yucatán. Víctor Darío Saucedo, felicidades y gracias por la plática. Pablo Casas y la Sociedad Numismática de México. En verdad la disfruté mucho. Luis Gómez Guzne, felicitaciones, Pablo, y a la Sonumex, saludos desde la Sociedad Numismática de Zacatecas. Miguel Aviti, Pablo, muy buena la plática. Me recuerda esto mucho a la decimalización en el Reino Unido. Esto fue todo un tema. Igual hubo acciones, carteles y oposición. En lo personal, pienso que esto no tiene ningún impacto en la economía. ¿O consideras que sí tiene un impacto económico positivo o negativo? Bueno, yo no soy economista, yo soy abogado, no quisiera hablar por los economistas, pero viendo la implementación y la medida, yo creo que es un tema de... la cuestión económica es una causa, ya lo vemos en el informe de Banco de México, que se decía no hay un impacto como tal en la política monetaria, y también era, uno, la inflación elevada nos llevó a esto, hay que estabilizar el poder adquisitivo de la moneda, para entonces poder implementar de manera exitosa. Entonces, creo que podríamos alegar que no hay un impacto, salvo que algún economista me pudiera corregir, no hay un impacto propiamente, pero deriva de un impacto en la economía, la implementación adecuada de esta medida. Muchas gracias. Una pregunta interesante. ¿Por qué si la reforma es de 1993, las monedas empezaron a ser a partir de 1992? ¿No serían estas monedas ilícitas al no haber un decreto que las ampare? No, el decreto ya existía, el decreto es de junio del 92. Entonces, el decreto, recordemos que señala el año de acuñación, y esto también es eso es una cuestión muy importante y qué bueno que lo preguntan. No, sí hay un decreto causa de estas monedas, que le da origen a estas monedas, que es el decreto publicado en junio del 92. Y en las características señala el año de acuñación. El año de acuñación es 1992. ¿Por qué? Porque se tenían que poner en circulación en enero del 93. Siguiendo al pie de la letra el decreto, si hubieran puesto en el año de acuñación 1993, habría un error, porque se están acuñando en el 92. Entonces, de ahí que hay piezas con el año 1992 que se pusieron en circulación en el 93, pero esto no hace que incumplan el decreto. Al contrario, el decreto se está siguiendo al pie de la letra. No se podían poner en circulación, eso sí, por el segundo decreto, por el que establecía que la entrada en vigor de los nuevos pesos sería el 1 de enero del 93, entonces no se podían poner en circulación en el 92, pero se fueron fabricando para que ese enero del 93 todo el sistema bancario ya tuviera las monedas y la gente pudiera llegar los primeros días. Entonces, es completa y absolutamente válido desde la perspectiva legal la acuñación en el 92, porque el decreto del 92 justo lo permitía. Perfectamente. Muy buena respuesta, Pablo. Gabriel González de FEMSA. Pablo, muchas felicidades, gran ponencia. Recuerdo perfectamente esa etapa. Ahora, gracias a tu ponencia, creo que se detallan hasta ahora puntos desconocidos para mí. Vienen más Gracias. felicitaciones, Cedrian López Bosch. Felicidades, Pablo. Un gusto escucharte como siempre. Dos preguntas. ¿El banco hoy en día hace estudios profundos de cómo van a aceptar las nuevas piezas los distintos segmentos de la población? ¿Hubo estudios similares? Esa afirmación. ¿Hubo estudios similares en ese momento? Esa sería la primera. Y la segunda, esto también influyó en la decisión del Banco de México en dejar de producir billetes para el extranjero. Perú, entre otros. Ahora que mencionaste al colega peruano que nos visita para esta convención y que a propósito también nos está mandando saludos. Gracias, Adrián. Y mira, de estos estudios, y bueno, tú conoces muy bien al ser un experto notafílico, ahorita están disponibles para la nueva familia todos los estudios que se hicieron y están disponibles en la página web de Banco de México, pero en ese momento sí se hicieron y justo el archivo histórico hace referencia a varios de estos estudios que están incluidos como anexos de las actas de la Junta de Gobierno. No quise yo profundizar en esa información porque si no, pues la plática sí va a ser eterna. Entonces, sí se hicieron diversos estudios bastante profundos de opinión sobre cómo iban a ser aceptadas las nuevas piezas, sobre cómo llegar a la población en general, las campañas publicitarias que señalaba aquí que Chertorivsky
coordinó. Entonces sí hubo todo un estudio detrás, no solamente el anuncio, el folleto y vámonos, ¿no? Ya estuvo. No, o sea, sí hay todo un estudio detrás y se encuentra disponible en el archivo histórico de manera pública. Muy Ah, bueno, interesante. y la La decisión, segunda. yo ahí desconozco esa parte de dejar de producir billetes para el extranjero. Tendría lógica el decir, bueno, vamos a enfocarnos en la demanda interna y luego vemos la posibilidad de seguir imprimiendo billetes, que sí pasó previo a esto para varios países. La fábrica de billete imprimía estos billetes para otras jurisdicciones. Tendría sentido, no obstante, de la documentación que revisé, no se desprende nada de tener el servicio a otros bancos centrales para enfocarse en México. Anareli nos está agradeciendo. Leo, gracias a ustedes por la invitación y por compartir este interesante conocimiento. Muy atractivo también con el material visual. Anareli, muchísimas gracias por tu presencia. Pablo Barrera, Pues Pablo Barraza. agradeciendo a Anareli, la titular del Museo Banco de México. Y bueno, parte de este material, como les comenté, está disponible en el museo. Entonces, pues vayan y los que no lo conozcan, vayan y conózcanlo para ver en vivo y a todo color varias de estas piezas. Por cuestiones de tiempo, leeré 2 o 3 preguntas más. Empiezo con este comentario nuevamente de Manuel. Se me hace muy interesante, por eso procedo a leerlo. Un efecto que no se previó totalmente fue que al instrumentar el programa de sustitución existió un regreso masivo no esperado, tanto de moneda metálica y de billetes al Banco Central, cuyo almacenaje, manipulación y destrucción fue una tarea pesadísima para los trabajadores de caja, ya que la banca depositó miles de millones de piezas. Sí, digo, e- es, es muy curioso el fenómeno y yo recuerdo haberlo vivido de niño, en ir al banco y decir, bueno, yo acompañaba a mi abuela, no iba yo solo porque estaba muy chiquito, pero y pedir las monedas de nuevos pesos, ¿no? Entonces yo ya no quería y la gente en general no quería las monedas de viejos pesos. Decía, no, yo a mí de una vez, dame, si me vas a dar 10,000 pesos, que sean en billetes de nuevos pesos, ¿no? Yo no quiero billetes de los anteriores. Entonces la gente empezó a rechazar estas monedas y billetes que no debieron haber sido devueltos al banco, pero que finalmente sí fueron algunos de ellos, deberían haber sido devueltos conforme al programa que se tenía o en su caso por el deterioro de la pieza. Sin embargo, pues sí, la gente prefería esto y bueno, no, podemos decir que a lo mejor hubo un éxito inesperado de esto o que también es muy común que la gente busque mejor las piezas nuevas que las piezas que ya conocen. Entonces, y sobre todo la novedad, imaginemos, de las piezas bimetálicas, ¿no? Eran algo que no se había visto en México. Entonces, y también te acordarás, Sid, la gente intentando zafar, ¿no? El centro de las monedas, porque pues se sentía, ¿no? Como que se podía zafar y ahí estaban pegándole y zafando los centritos. Esperemos que haya sido por eso y no por la plata que contenía las monedas de alta denominación. A Bueno, propósito de ese comentario, aquí viene una pregunta por parte de Juan Andrés Bazán. ¿Creen que no fue difundida de manera extensiva al público el conocimiento de las monedas de nuevos pesos con centro de plata para así evitar la especulación de su valor facial con relación al valor metal? pues yo creo que al contrario, o sea, el mensaje que trataba de dar, sobre todo Salinas como presidente, era, estamos recobrando, a ver, y hay que situarnos, y nada más en un pequeñísimo contexto, hay que situarnos en el discurso político, económico de Salinas de Gortari en sus primeros años, ¿no? No dejemos a un lado lo que sabemos ahorita y lo que siempre es, decía yo, un villano para varias personas. Entonces, pensemos en el momento en que todavía no eres el villano y el discurso de Salinas nos está guiando al primer mundo. Entonces, ese discurso que impulsaba el gobierno federal en ese momento, va de la mano con estamos retomando nuestras monedas de plata porque sabemos y a la fecha que las monedas de plata de otros tiempos pues, son motivo de orgullo nacional. Entonces, yo creo que es la culminación de ese discurso que quería fomentar Carlos Salinas de el orgullo, y lo vemos en las exposiciones de motivos, el orgullo de tener piezas de plata.
yo creo, y viendo, en ese momento pensando, una onza Troy costaba 15 pesos, una onza, y el contenido de la moneda de 10 nuevos pesos no era una onza. Entonces, parecía lejano el momento en el que el centro de plata iba a valer más, o sea, a llegar al punto de fusión, que es decir, llegar al valor facial. Sin embargo, llegó ese momento bastante rápido, más rápido de lo esperado, y se empezó a aprovechar este contenido metálico, y a la fecha pues es difícil encontrar monedas de 10 nuevos pesos en circulación, aparte que están en proceso de retiro. Pero yo creo que al contrario, sí se difundió, pero el valor se disparó muy rápido y pues la gente empezó a aprovechar. Muchísimas gracias. Con este comentario terminamos la sección de preguntas. Muchas felicitaciones y muchos saludos de diferentes partes, no solamente de México, sino también tenemos por parte de Perú. Pero lamentablemente por cuestiones de tiempo no nos podemos detener a leer todos como quisiéramos. Pablo, muchísimas gracias por esta plática, por esta ponencia. Ha sido muy gustada. Hay muchos comentarios. En verdad, lograste revivir recuerdos en más de uno de nosotros. Te agradezco. Fernando, te pediría de favor si pudieras proyectar el reconocimiento que le tenemos preparado a nuestro expositor. Procedo a leer. La Sociedad Numismática de México, AC, otorga el presente reconocimiento a Pablo A. Casas Rábago por su participación en la 74ª Convención Numismática Internacional con la ponencia Las características monetarias de la reforma monetaria de 1993. Creo que ahí hubo una pequeña mezcla de títulos, pero bueno, luego lo ajustamos. Es correcto, al centro un sello de la Sociedad Numismática de México, firmando un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente. Muchísimas gracias, Pablo. No, perdón, sí, adelante. Muchísimas gracias y si quisieras despedirte. No, pues muchísimas gracias, sí, por todo por la paciencia. Ya me extendí bastante con preguntas y respuestas, y justo el título de la plática que está ahí es el que va a dar la colega de Banco de México, Rocío Hernández, las características monetarias de la reforma monetaria. Entonces, pues aprovecho para que sea un anuncio para que se conecten todos el jueves a las 5:30, desde que Rocío estará desde la convención platicando sobre este tema. Entonces, pues fue un anuncio inadvertido, y pues bueno, agradecer a todos su interés, su paciencia y por supuesto sus comentarios. Esperemos que esto en breve se convierta en algún artículo para el boletín. Ya lo platiqué con nuestro director del boletín. Entonces, pues, nuevamente muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Haremos las correcciones pertinentes y vamos a empezar con nuestro cuarto punto, que es Tribuna Libre. Hay 4 temas que quisiera comentar. El primero de ellos es recordarles a todos los socios que el próximo 11 de septiembre vamos a tener una asamblea extraordinaria, coincidentemente con el día en que tenemos nuestro aniversario número 71. Esta asamblea extraordinaria tiene como único punto la lectura de la propuesta de los nuevos estatutos y, en su caso, la aprobación de los mismos. Esto está pensado en primera convocatoria a las 6:30 y en segunda convocatoria el mismo día a las 7 de la tarde-noche. Así es de que a todos los socios, por favor, los esperamos para estar presentes. Es muy importante la participación de la mayor cantidad de socios que sea posible. El segundo punto que tenemos, y antes de leerlo me gustaría comentar a las personas que nos siguen en vivo, si tienen alguna duda en específico sobre la convención que va a empezar ya de manera presencial a partir del próximo miércoles al sábado, la empieza a escribir para proceder a leer estas preguntas y poder clarificarlas. Dicho esto, regreso entonces al segundo punto de Tribuna Libre, que es la próxima asamblea mensual que vamos a tener el próximo 9 de octubre para volver a retomar el tema que no pudimos proyectar por problemas técnicos a cargo de Ricardo de León Tallabas. Entonces, el próximo lunes 9 de octubre vamos a realizar esta asamblea y nuevamente se va a retomar el tema que iba a impartir Ricardo de León Tallabas. El siguiente punto, que quizá es el más importante, es nuestra siguiente asamblea, nuestra siguiente convención. La convención se va a realizar
a partir del miércoles 6 de septiembre a partir de la 1 de la tarde y hasta el sábado 9 de septiembre hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, a partir del día jueves 7 y hasta el sábado, la entrada es libre. Muchas gracias por la presentación. Del jueves 7 al sábado 9 de septiembre, la entrada es gratuita, todo el mundo puede acceder, no importa si son o no son socios, si son públicos en general, no hay ninguna restricción ni por edad, ni de ningún motivo. Entonces, todo el público puede entrar a partir del jueves. Sin embargo, el día miércoles tradicionalmente era un día que era exclusivo para hacer el montaje, era el día en que llegaban los expositores y montaban sus piezas en cada una de sus mesas, pero se empezó a permitir que el público interesado o socios interesados que pagaran el gafete de primer día podían, a cambio de esta ayuda que están haciendo a la Sonomex, tener dos beneficios. El primer beneficio es ser de los primeros, de las primeras personas que podían ver las mesas ya montadas, es decir, de los primeros que podían comprar, resolver algunas dudas, intercambiar. Y el segundo beneficio es... Sí. Ya lo normal que yo tomo. Ajá. Fer, si nos pudieras ayudar, por favor, a quitar el audio. Muchas gracias. El siguiente punto, el siguiente beneficio es de que las primeras personas que compren este gafete de primer día pueden tener, hasta agotar existencias, un boleto para la comida del día miércoles en tipo buffet y del desayuno inaugural que se realiza el jueves a partir de las 8:30 y hasta las 10 de la mañana también en modalidad buffet. No podemos asegurar estos boletos de comidas para todos los que adquieran el gafete de primer día, pero sí para los primeros que lo logren adquirir. Dicho esto, quiero hablar un poquito más de los costos. El costo del gafete de primer día depende si son socios activos, socios vigentes que están al corriente de sus cuotas. En caso de serlo y quieran ir, el costo es de 500 pesos. Para el público en general es de 650 pesos. Y hay dos formas de adquirirlo. Uno es haciendo una transferencia o el mismo miércoles pagando directamente en la entrada y van a adquirir su gafete sin ningún problema. Todas las personas que ya realizaron su transferencia van a tener o vamos a procurar tenerle ya listos sus gafetes y en todo caso también los boletos. De las 4 a 6 de la tarde vamos a tener, al parecer está viendo, aquí ya, perfecto. Y nuestra comida va a ser de 2 a 4. Finalmente, a las 8 de la noche se cierra nuestro primer día. El jueves, este día es muy importante porque está cargado de muchas actividades. De 8:30 a 10 de la mañana vamos a realizar nuestro desayuno de inauguración, en donde vamos a tener a grandes personalidades. En este desayuno se va a realizar la inauguración poquitos minutos antes de las 10 de la mañana, para que a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, hasta las 8 de la noche se esté realizando todas las actividades de la convención. Hay dos actividades culturales muy importantes que se va a realizar. Por cuestiones prácticas, movimos un taller que estaba pensado para no solamente los niños, sino también los jóvenes y adultos que se están adentrando apenas al mundo numismático. Nuestros compañeros del Club Numismático de Hidalgo, encabezado este taller por Juan Andrés Bazán, desarrollaron un taller para dar información importante necesaria para los que están empezando, especializado para estas personas. Pero no se va a realizar a partir de las 12 porque es un horario complicado para la escuela, sino se va a empezar a realizar de 3:30 a 4:30 de la tarde. Y recuerden, no tiene restricción de edad, está pensado idealmente para los niños, pero si hay algún adulto, algún joven que quiera participar, es bienvenido. Al final del evento hay algunos obsequios, cortesía también del Club Numismático para todos los participantes. Y a las 5:30 vamos a tener la conferencia que ya nos estaba adelantando Pablo Casas, que son las características monetarias de la reforma, las características monetarias de la reforma monetaria de 1993. Que va a ser impartido por Museo de Banco de México, específicamente por Rocío Hernández.
Así llegamos al día viernes, que empezamos a partir de las 10 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche, teniendo un evento muy importante que es la subasta organizada por la compañía Briggs and Bustos, que va a ser a partir de las 12 del día. Vamos a tener una comida tipo buffet que sí tiene costo para todos los participantes. Esto ya no se incluyen en las mesas ni de expositores ni de visitantes de primer día. Es una comida buffet para los que quieran comer dentro de las instalaciones. Finalmente, el sábado vamos a tener nuestras actividades a partir de las 8:30 con un desayuno que también tiene un costo de 100 pesos. Las comidas tienen un costo de 150. A partir de las 10 de la mañana se puede entrar ya a la convención y estamos terminando minutos antes de las 5 de la tarde. Para el público que quiera ir, a partir de las 4:30 ya se le va a pedir que empiecen a desalojar el salón porque empieza el desmontaje, pero todavía a las 4 de la tarde son muy bienvenidos para poder participar. Siguiente duda muy importante: Banco de México y Casa de Moneda. Ambas instituciones han confirmado su participación. Banco de México tradicionalmente llega el día miércoles, pero no tiene venta al público sino a partir del día jueves. La forma que tiene Banco de México de atender al público es a través de una fila única. No hagan caso de listas que se peguen en estacionamientos, afuera del hotel, en la plaza comercial. El único lugar donde puede haber gente formada y esperando ser atendidos es directamente en la convención, afuera del salón donde va a estar Banco de México. Sí, perdón que te interrumpa, no podemos ver tu video. Perfecto, muchas gracias. Para la gente que quieran ser de los primeros en ser atendidos por Banco de México, se tienen que formar en esta fila única, donde no hay apartados y solamente las personas presentes van a ser atendidas, si son huéspedes del hotel, a partir de las 6 de la mañana, si son público en general, a partir de las 7 de la mañana. No es necesario que lleguen antes porque no va a haber lugar ni ninguna fila que sea aprobada. La fila comienza a partir de las 6 de la mañana para huéspedes y 7 de la mañana a partir del público en general. ¿Qué va a llevar Banco de México? No lo sabemos. Esto se lo reserva Banco de México para ese día. También las políticas de compra, la cantidad de artículos que puedan comprar. Esto ya lo van a saber las personas que se formen y que acudan directamente al Banco de México. Nosotros solamente proporcionamos la información que nos indican que compartamos. Casa de Moneda. Casa de Moneda también va a ir, se va a instalar el día miércoles y solamente va a tener venta el jueves y el viernes, porque el sábado realiza su desmontaje y van a estar ubicados en el mismo lugar. Cuando ustedes lleguen a la convención van a encontrar carteles que van a indicar en dónde están estas instituciones presentes. Además de que cualquier persona que le pregunten, cordialmente los va a invitar. ¿Qué otra pregunta tenemos importante? El costos. Ok, costos solamente el día miércoles. Jueves, viernes y sábado la entrada es gratuita. Son más de 60 mesas. Muchas mesas se comparten por más de 2 o incluso hasta 3 expositores. Por lo tanto, estamos calculando que vamos a tener más de 100 expositores. Cada expositor lleva su propio material. No sabemos qué material llevan ni los precios. Directamente ahí con los expositores van a poder descubrir las piezas que se están llevando, así como los precios. El miércoles, gracias por esta pregunta, el miércoles en el Salón Minas, que es donde se está desarrollando los eventos del primer día, el día miércoles, es necesario que tanto públicos como expositores, como responsables del montaje, porten en todo momento el gafete de primer día o el gafete de expositor. De lo contrario, de la manera más amable, se les pedirá que lo adquieran o que esperen en el pasillo central. Dicho esto, si tienen alguna otra duda, tanto de la convención o algún comentario que quieran hacer del dominio público de carácter numismático, por favor les pido que lo empiecen a escribir. Mientras voy a proceder a ver si hay alguna pregunta en lo específico. Bueno, siguen muchas felicitaciones para la ponencia.
Jaime Ponce, una pregunta. ¿Este miércoles en la convención habrá venta por parte del Banco de México para portadores de gafete de primer día? Jaime, seguramente la pregunta la hiciste antes de que hiciéramos la aclaración, sin embargo, aprovecho para volver a indicarlo. Tradicionalmente, Banco de México el miércoles no lo utiliza para venta al público. Como tienen que montar y llevan mucho mobiliario, entonces se tardan muchas horas para realizar su propio montaje. Yo no tengo ninguna información de lo contrario, de que su venta va a empezar a partir del día jueves. ¿Se darán fichas para Banco de México el miércoles? No. La primer ficha empieza a partir del día jueves a las 10 de la mañana. Banco de México empieza a atender al público a partir de las 10 de la mañana, el primero que esté formado, y a partir de ahí empieza a entregar los turnos. Estos turnos son válidos durante todo el evento, son respetados durante todo el evento, donde se detienen al día siguiente, por lo menos en la convención pasada, así lo hicieron, lo siguen respetando. Y creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Miguel, por tu comentario. Estoy seguro que esto va a ser todo un éxito. Muchísimas gracias. Esta convención no es exclusiva de la Sonomex, es de la comunidad numismática en lo general. La Sonomex es quien la está organizando, pero el gran éxito no se debe solamente a la Sonomex, sino todo el público que nos apoya, que asiste, que vende, que compra, que participa en la parte cultural. Finalmente, es un éxito de todos. Muy bien, visto que no hay ningún otro comentario ni ninguna duda al respecto, siendo las 8:42, está terminando esta asamblea en calidad de solemne y los invitamos para la siguiente asamblea que se va a realizar el 9 de octubre. Gracias nuevamente por su participación y nos estamos viendo en aproximadamente un mes y poquitos días. Buenas noches, hasta luego.